Estimados alumnos, ¿cómo están nuevamente para continuar con el curso de circuitos resonantes? El día de hoy vamos a ver el acápite 4, circuitos resonantes con derivación. Cuando hablamos de los circuitos resonantes con derivación puede haber la derivación capacitiva y la derivación inductiva. Estos circuitos están presentes en todo lo que son los transmisores y receptores. Básicamente van a llevar a lo que son los osciladores. Un circuito con derivación capacitiva me lleva a un oscilador Colpitts y un circuito con derivación inductiva me lleva a un oscilador Hartree. Por lo tanto, tenemos este tipo de circuitos con derivación. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea, como hemos ido diciendo, es que cualquier circuito con pérdidas puedo llevarlo a un paralelo RLC. Igual, un circuito con derivación lo puedo llevar a un paralelo RLC. Así que vamos. Acá tenemos el circuito resonante con derivación capacitiva. Una bobina y un capacitor que está dividido por C1 y C2. Y como carga tenemos una resistencia que la vamos a colocar en la inversa, es decir, la conductancia. Por lo tanto, tengo el voltaje de salida en función de 1 y el voltaje de salida en función de 2. Como siempre, la idea ¿cuál es? La idea es encontrar la impedancia. En este caso, yo voy a tener la impedancia que le denomino Z12, que va a estar en función de ¿qué? Del voltaje de salida 2 entre la corriente de entrada. Ese Z12. Pero también vamos a ver que tenemos un parámetro intermedio que es el voltaje de salida 1. Ustedes recordarán cuando hacíamos el circuito con pérdidas en el capacitor y en la bobina, nosotros encontrábamos que lo que se observa por acá tendría que ser Z11. ¿Y Z11 qué cosa es? Es el voltaje de salida en 1 entre la corriente de entrada. Muy bien, entonces vamos avanzando. Para poder analizar, vamos a considerar que esta derivación capacitiva yo la puedo aproximar a un circuito como este. ¿Sí? Donde los capacitores están en serie. Y cuando tengo los capacitores en serie, ¿qué es lo que hago? Es una suma, producto entre la suma de los dos capacitores y acá. Ojo, este valor que tenemos acá va a ser muy importante para más adelante. Bien, entonces, como habíamos dicho, esta fuente de corriente al generar una energía va a excitar a todo el circuito y al excitar el circuito voy a tener un voltaje de salida, es decir, un voltaje de salida que voy a considerar como voltaje de salida. Muy bien, entonces, ¿qué me queda? En este circuito me queda calcular la impedancia. ¿Qué cosa es? La impedancia, en este caso, Z11, porque estoy considerando, y esto va a ser el voltaje de salida 1 entre la corriente de entrada. Bien, después de que nosotros consideramos esta rama, capacitor y capacitor en serie, con la resistencia, y los dos lo llevamos al paralelo, obtenemos Z11 de S. Además, miren, en el denominador, tercer orden. ¿Por qué? Porque tengo dos capacitores y una bobina. La cantidad de componentes reactivos me llevan a el orden del polinomio del denominador. Y acá tengo la expresión que he calculado. A esta expresión le voy a denominar asterisco para tener en consideración más adelante. Asterisco. Muy bien, ahora, ¿qué me dice? Que yo tengo un polinomio de tercer orden en el denominador. Para estudiar el concepto habíamos visto que consideramos las raíces del denominador. Ahora, al tener tercer orden, habíamos indicado que había el caso A, raíces reales y raíces complejo conjugadas. Tengo dos raíces complejo conjugadas y tengo una raíz, es decir, que este va a ser el formato cuando yo calcule
un circuito como este y de tal manera que a esta ecuación yo le voy a llamar doble asterisco. ¿Qué estoy haciendo? Si se fijan, es simple y llanamente reemplazar este polinomio de tercer orden que esté en función de capacitores a un formato de raíces de tercer orden. Una raíz real, dos raíces complejo conjugadas y en el numerador no lo toco. Sigue siendo lo mismo. Ahora, si esta ecuación la graficamos en el diagrama de polos y ceros como lo tenemos acá, en este diagrama de polos y ceros, ¿qué estamos observando? Primero, en el numerador tengo dos raíces, voy a tener dos ceros, z1 y z2. En el denominador tengo tres raíces, una raíz real y dos complejo conjugado. Las dos complejo conjugadas P sub 1 y P sub 2 y la otra raíz P sub 3. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto va a ser gamma. Este va a ser el valor de gamma. Y Z2 va a ser el valor de G entre C1 más C2. C1 más C2. Ahora, este diagrama de polos y ceros, si ustedes repasan el diagrama de polos y ceros de un circuito paralelo, es similar. Lo único que solo tiene dos polos. Entonces, ¿cuál es la idea intuitiva? Para que este circuito con derivación capacitiva se aproxime a un paralelo RLC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que tanto este cero que tengo acá y este polo, es decir, Z2, sea aproximadamente igual a P sub 3. Intuitivamente según la gráfica que tenemos. Y según valores, gamma tiene que ser aproximadamente igual a G entre C1 más C2. Esto es lo que queremos. Si esa igualdad se da, por lo tanto vamos a tener mi paralelo RLC. ¿De acuerdo? Muy bien. Manos a la obra. Entonces, intuitivamente queremos llegar a esto para que se comporte este diagrama de polos y ceros en un paralelo RLC. Matemáticamente, vamos a considerar la ecuación 2 asteriscos. Si nosotros desarrollamos la ecuación 2 asteriscos, la parte del denominador, es decir, hacemos producto estos tres paréntesis, vamos a llegar a esta expresión. Entonces, vamos a ir tomando la ecuación asterisco, doble asterisco, esta de acá, esta de acá. Hemos hecho el producto de estos tres paréntesis y tengo S al cubo más gamma 2 alfa S cuadrado más paréntesis alfa más gamma, etc. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Comparamos con los coeficientes de la ecuación asterisco. Es decir, los coeficientes del denominador de la ecuación asterisco. Listo. Entonces, primero, ¿qué tenemos acá? En ese cuadrado tenemos gamma más 2 alfa. Gamma más 2 alfa es igual a GC2. Alfa cuadrado, beta cuadrado, 2 alfa gamma es igual a 1 entre LC. Y gamma, paréntesis alfa cuadrado más beta cuadrado, va a ser igual a GLC1C2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, seguimos. Vamos a definir un nuevo parámetro. Este parámetro estamos definiendo que gamma, omega mayúscula es igual a omega sub 0 cuadrado, 2 alfa gamma, y que n es igual a C1 entre C2. Haciendo operaciones, estas tres ecuaciones que teníamos acá, 1, 2
y 3 las vamos a reescribir. 1, 1', 2' y 3'. ¿De acuerdo? De acá, gamma más 2 alfa entre GC2 es este equivalente. Este de acá, alfa cuadrado 2, eso queda para que ustedes demuestren cómo pasamos de las ecuaciones 1, 2, 3 a la ecuación 1 asterisco, 2 asterisco y 3 asterisco. Listo. Hasta ahí. ¿Qué más tenemos? Luego, entonces, nosotros vamos a tener un nuevo parámetro de gamma. Un nuevo parámetro de gamma donde esté en función a dos expresiones. Q de t y Q de e. Listo. ¿De dónde estamos pasando? Ojo, estoy definiendo este valor de omega mayúscula que está en función de los QE y QT. Y estos valores acá tenemos. Ahora, para valores grandes de omega, vamos a hacer un análisis acá. Miren, para valores grandes de omega, esta ecuación de acá, miren qué puede pasar. Omega, ¿a qué sería igual? Omega sería igual a qué? QT, QE. Perfecto. Si omega es grande, 1 entre un valor grande es aproximadamente igual a 0 acá. Y 1 menos 0, predomina el 1, al cuadrado queda 1. Y acá en el denominador, ¿qué voy a tener? 1 más 1 entre n omega. Ahí no puedo aproximar. ¿Por qué? Porque tengo el valor de n. Y luego, si yo hago la operación en cruz, es decir, esto multiplica y esto multiplica, ¿qué voy a tener? Omega por 1, omega, más omega por 1 entre n omega, se van los omegas y me queda 1 entre n. Y esto es igual a QT, QE. QT, QE. Ahora, de la misma manera, para valores grandes de omega, analicemos y qué pasa con estas ecuaciones. Esta ecuación me va a quedar como, entonces esta ecuación va a ser igual a 2 alfa igual a n cuadrado g entre c paréntesis, el denominador se me va porque 1 entre un valor grande es casi igual a 0, 1 menos 0 queda 1, acá me quedaría 1 menos 1 entre n omega. Luego acá, esta expresión que me va a quedar, todo esto se va aproximadamente igual a 1 y tengo alfa al cuadrado más beta al cuadrado es aproximadamente igual a omega sub 0 al cuadrado. Y finalmente, esta gamma, este valor de gamma, miren, gamma, ¿a qué va a ser igual? Todo el paréntesis va a quedar como 1 y entonces esto es aproximadamente igual a G entre C1 más C2. Ah, mire, chicos, lo que habíamos querido acá, esta igualdad la estamos demostrando y que matemáticamente sí podemos aproximar. Por lo tanto, gráficamente estamos demostrando que al igualar esto, eliminamos este 0 y este polo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué gamma? ¿Qué tiene gamma? Gamma, según las ecuaciones, de la misma manera vamos a tener. ¿Listo? Perfecto. Continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Continuamos acá. Miren, acá va a ser
si sacamos, te vendría a ser acá, n cruz acá, n omega más 1 es igual a n qt qe. ¿Listo? Listo. Y ahí tenemos esa relación. Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Listo. Hasta ahí dejamos esta expresión. Ahora, con esto, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos tener? Que yo puedo tener la aproximación de este R equivalente L y C. L y C se sigue manteniendo. L, el valor que tengo, y C es el serie de los dos capacitores. Entonces, ¿cómo podríamos escribir? Como ya hemos eliminado este término y este término ya han sido eliminados, arriba, ¿qué me va a quedar? S1 entre C. ¿Listo? Y abajo hago el producto de acá, S al cuadrado más S alfa más, etcétera. Es decir, hago este producto y voy a obtener esta ecuación. Muy bien. Ahora, de la misma manera, ¿qué sucede? Que yo puedo representar esta ecuación en términos de G equivalente y C. ¿Dónde lo tenemos? Si aproximamos 2 alfa. 2 alfa. ¿Qué cosa es 2 alfa? 2 alfa. 2 alfa. Vamos por acá y tenemos acá el valor de 2 alfa. 2 alfa. 2 alfa, que es igual a n cuadrado gc1 menos, n cuadrado g1 menos 1 entre nqt. De acá tenemos esta relación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Acá habíamos multiplicado, acá habíamos tenido, muy bien, omega nqt qe entre 1 más, teníamos acá el factor, listo, n, acá era un valor negativo, ojo, valor negativo acá, esto está viniendo, y esto vendría a ser, acá valor negativo, acá es valor negativo, listo. De tal manera que, si nosotros despejamos, ¿qué voy a tener? Que n omega, este n omega que tengo acá, va a ser acá n omega es igual a n qt qe más 1. Listo. Y por lo tanto, este G equivalente, ¿y qué más tengo? Acá tengo alfa cuadrado beta cuadrado. ¿Qué es alfa cuadrado beta cuadrado? Acá alfa cuadrado beta cuadrado es igual a omega sub 0 cuadrado. Y omega sub 0 cuadrado es 1 entre LC. Es decir que estoy pasando a una nueva expresión como la que tengo acá. ¿Y qué es lo que me interesa? Este valor de G equivalente. G equivalente es igual a n cuadrado G, paréntesis 1 menos 1 entre nqt qe. Muy bien. Y este es lo que yo voy a utilizar. ¿Dónde? Acá. Es la resistencia equivalente, este es el inverso. Este es el inverso. Ahora, si nqtqe es mayor a 100 y nqtqe es grande, ¿qué va a suceder con esta ecuación? A ver, este valor si es grande, 100, supongamos, como dice más de 100, más 1, 101. 1 entre 101, un valor pequeño. 1 menos el valor pequeño predomina el 1. Entonces, yo voy a tener que G equivalente va a ser igual a n cuadrado G. Y si queremos 1 entre R equivalente es igual a n cuadrado 1 entre la resistencia. Entonces voy a tener que la resistencia entre n cuadrado va a ser igual a la resistencia equivalente. Y este es el valor que yo necesito para poder reemplazar y llegamos al reemplazo de un circuito con derivación capacitiva y llega a un paralelo RLC. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos los valores. Repito, L sigue siendo L. C1 más C2 equivale a C.
Y R equivalente tengo esta relación. Ojo, si esta relación no se da, trabajo con toda la ecuación de G equivalente. Pero si se diera, reemplazamos solamente por R equivalente. Y para terminar esta parte, yo también puedo trabajar con el modelo, acá este modelo, que se denomina el modelo en base a un transformador. ¿Y cuál es la idea? Estoy reflejando vía un transformador ideal, ¿qué cosa? La resistencia que tengo acá, la resistencia, o que también le puedo llamar G. Si yo reflejo esta resistencia del secundario al primario, también puedo llegar a un paralelo LC y R, y llego a esto mismo, De tal manera que si yo calculo el Z12 que necesito, porque miren, ¿qué es lo que yo necesito al final? Esto es lo que yo necesito, Z12. La relación B salida 2 con la corriente de entrada. Y esta relación, si nosotros nos damos cuenta, miren chicos, voltaje de salida 2 entre I de entrada, ¿a qué es igual? Voltaje de salida 2 entre voltaje de salida 1, voltaje de salida 1 y de entrada. ¿Y esto qué cosa es? Esto vendría a ser la ganancia de tensión en términos de S, y voltaje de salida entre I de entrada, ¿qué cosa? Voltaje de salida entre I de entrada es Z11. Entonces, multiplicado por Z11. ¿Sí? Listo, Z11, ahí la tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos la ganancia de tensión? La ganancia de tensión es simple y llanamente cuando G es aproximadamente igual a 0. Ahora, acá tenemos, esto no es la ganancia de tensión, ojo, vendría a ser, claro, la ganancia de tensión con respecto a este circuito, si nosotros calculamos, es C1 entre C1 más C2, y acá tenemos la expresión. Ahora, de esta ganancia de tensión, si G es aproximadamente igual a 0, si G es aproximadamente igual a 0, 0 entre cualquier expresión es 0. S entre S se elimina, ¿y qué me queda? Entonces, mi ganancia de tensión en función de S va a ser solamente términos capacitivos, C1 más C2. Y finalmente, llegamos que Z12 de S va a ser igual, ganancia de tensión, ¿cuánto me dio? Cuando G es igual a 0, N veces Z11. Y así es como encontramos lo que necesitamos. Listo. Así es como encontramos lo que estamos necesitando. Ahora, ojo, esta ganancia de tensión, ¿cómo la calculamos? Esta ganancia de tensión, ¿qué cosa es? Voltaje de salida 2 entre voltaje de salida 1. ¿De dónde la vamos a sacar, chicos? De acá. De acá. Voltaje de salida 2 entre voltaje de salida 1. Es decir, hago un divisor de tensión. Primero G y C en paralelo. Y después estos dos están en serie. Hago una ganancia de tensión y vamos a llegar a esta expresión. Y de esa manera estamos demostrando cómo podemos aproximar un circuito con derivación capacitiva a un paralelo. Y también podemos utilizar un modelo transformador para calcular el Z12 en NZ11. Bien, chicos, de esta manera estamos haciendo la derivación capacitiva. Para ustedes queda de que analicen de la misma manera, pero una derivación inductiva. Y con esto estamos terminando los circuitos resonantes, tanto serie, paralelo, pérdidas en la bobina, pérdidas en el capacitor, y en este caso lo que hemos visto, derivación capacitiva. Y ustedes hacen derivación inductiva. Para terminar, ¿para qué estudiamos esto? Los circuitos resonantes es la base de un oscilador. Un oscilador sirve para modular la señal que va a ser transmitida, y de la misma manera cuando llega un receptor tengo que descomponer estas dos señales. Y los osciladores más típicos y comunes son el Colpitts
y el Hartley, que los vamos a ver posteriormente en la clase que corresponde de osciladores. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Ok.